Shalom, shalom, buenos días, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, disfrutando esta mañana en compañía del Señor y tu familia. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el segundo tema para el Ministerio de Liberación. Hoy ya vimos la parte 1, ahora vamos a ver la parte 2. Requisitos previos al ministrar liberación. 1. Confirmar que efectivamente hay una posesión. 2. Que la persona esté dispuesta a renunciar a áreas ocultas en su vida. Debemos de ser prudentes en ministrar liberación a personas que no han recibido el plan de salvación, ya que no están muy familiarizados con este tipo de manifestaciones, porque los exponemos a un ataque espiritual innecesario. Pero por otro lado, debemos saber que hay personas que están en posesión demoníaca y Yeshua solo llegaba y los liberaba. Así nosotros, cuando se nos presenta una situación igual, debemos de liberar también como Yeshua lo hizo. Pero es muy importante siempre caminar en santidad para que Dios te ayude y respalde en el nombre de su Hijo para liberar al poseído, porque pues no puedes ir por el mundo viendo posesionados o endemoniacos o estar pensando que alguien ya está endemoniado, sino que necesitas tener el Espíritu Santo y esa conexión con Dios para que te revele, para que te ayude, para que te enseñe, para que te guíe, y no lo hagas por ti mismo. Aunque Dios nos dio todo poder y toda autoridad, si no vas con la unción del Espíritu Santo, pues puede ser un problema para tu vida y para la persona también que estás liberando, inclusive para ti mismo. Entonces esto es de tener muchísimo cuidado. Eso es ser la guianza del Espíritu Santo para hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo, cuándo hacerlo. ¿Qué áreas deben de estar cubiertas en nuestras vidas para realizar una liberación? Primero tenemos que creer. En Marcos 16:17 dice: y estas señales acompañarán a los que han creído, o sea, a los que ya se convirtieron, a los que están sometidos a Dios y sus mandamientos. Y dice Jesús: en mi nombre echarán fuera demonios, o sea, en el nombre de Jesucristo. Hablarán nuevas lenguas, o sea, idiomas o lenguas angelicales. Entonces, un requisito que debe de estar cubierto en nosotros mismos es que tengamos fe, creer. Otro requisito que deben de estar cubiertas en nuestras vidas es que estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto lo vemos en Hechos 13, del 8 al 11. En el 8 dice que les resistía Elimás mago, les resistía para el procurador sacarlo de la fe al procónsul. Entonces aquí está hablando de Elimás, un mago. Entonces dice que Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo. Fíjense qué importancia es estar llenos del Espíritu Santo. Fijando la mirada en él, dijo, o sea, ¿en quién? En Elimás el mago: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude. Fíjense, todo engaño y fraude. Enemigo de toda justicia, o sea, enemigo de la verdad. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Fíjese cómo estaba bien endemoniado, porque cómo persuadía a que no anduvieran en los caminos del Señor, sino que al contrario se apartaran, así como quería hacer con el procónsul. Y dice: ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. O sea que Dios respaldó lo que Pablo le profetizó al mago Elimás, por andar haciendo lo incorrecto delante del Señor, por andar persuadiendo que no sigan a Dios, que no lo busquen.
¿Cuántas personas hay así que persuaden a otras cuando vas y les compartes el evangelio? Las persuaden, las inquietan, las quieren torcer, tuercen la escritura, tuercen la justicia, les dicen engaño, les dicen mentiras. Así le pasó a Pablo con Elimas. Entonces vino esta dura corrección a Elimas, se quedó absolutamente ciego. Entonces podemos ver que cuando hablemos la palabra, que cuando querramos liberar a alguien, Dios siempre va a respaldar siempre y cuando andemos en obediencia y en santidad. También otra cosa de la que debemos de estar cubiertos en nuestras vidas es no dar lugar al diablo. En Efesios 4:25 al 27 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, o la mentira, tenemos que ponernos en la verdad. O sea, poner en nuestra boca la verdad, no la mentira, no la falsedad. Dice, hablen verdad cada uno cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, enójense, pero no pequen. O sea, no seas impulsivo, no seas arrebatada. Piensa, medita antes de pecar. Dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni des oportunidad al diablo. O sea, no te duermas enojado con nadie, absolutamente con nadie, porque tú no sabes si vas a despertar o no. Entonces dice que no te duermas enojado y que no des lugar o no des oportunidad al diablo. Entonces vemos que el enojo, en donde está el enojo, no dejamos actuar a Dios. Entonces esta área tiene que ser cubierta en nuestras vidas de no dar lugar al diablo, porque si no al ratito tú quieres expulsar uno y al ratito se te va a echar encima porque no estás en las condiciones correctas para hacerlo. Yeshua toda su vida que permaneció aquí en la tierra permaneció en santidad, por eso era fácil para él expulsarlos. Entonces tenemos que aprender a tener esa misma vida de santidad en comunión con Dios. Recomendaciones al ministrar una liberación. Debemos cuidar no inventar demonios o andarlos buscando en las personas o donde no los hay. Debemos de tener prudencia al hacer liberación al sexo opuesto. Aquí es muy importante, si eres hombre, vas a hacer una liberación con una mujer, tienes que tener muchísimo cuidado. Tienes que ser respetuoso. Tienes que no ver el sexo que es, sino ver esa alma que necesita ser liberada, porque a veces a través de una liberación con el sexo opuesto, el diablo puede usarla para seducir, etcétera. Hay miles de cosas que te pueden meter la trampa al adversario. También tenemos que, otra recomendación para administrar liberaciones es que sea en un lugar apropiado. O sea, no puede ser donde sea, o que estés en una fiesta, ¿no? Y ahí pues no, o sea, tienes que ser sabio y prudente. Ungir el lugar, o sea, ungir y orar por el lugar, no a la persona. A la persona se le ungirá únicamente bajo la dirección de Dios. Debemos de hablar con autoridad en el nombre de Yeshua, no en el nombre de Jesús, basándose siempre en la palabra de Dios. Como lo vemos en Marcos 1:27, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Estos se preguntaban acerca de Yeshua, que quién era él, que con toda autoridad. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar con autoridad a los que se les va a expulsar algún demonio. No es con gritos, sino con autoridad. No es lo mismo gritar que hablar con autoridad. Las personas que están directamente controlando el forcejeo, porque pues sabemos que los que están endemoniados forcejean mucho, se quieren golpear, se tiran al suelo, se mueven como culebras, hacen muchos ruidosamente, ¿no? Entonces la persona que lo está agarrando, lo está sosteniendo, nunca debe de cerrar los ojos.
O sea, cuando estás tú ayudando a alguien a hacer la expulsión y está forcejeando y está gritando, etcétera, pues no cierres tus ojos, tienes que estar atento orando por la persona, que Dios tenga compasión y misericordia para que sea liberada la persona. Amén. Otras recomendaciones al ministrar liberaciones: que no debemos de jactarnos o vanagloriarnos de que los demonios se nos sujeten, como les pasaron a los discípulos. Dice en Lucas 10, 17 y 20, dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 20 dice: pero Jesús les contestó: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, quiere decir que no nada más por servir o por expulsar creas que ya vas a estar arriba en el cielo, sino que tenemos que procurar tan grande salvación que Yeshua hizo sobre nuestras vidas, porque dice que debemos de cuidar eso, porque se puede perder una salvación si no andas conforme a la voluntad de Dios, si andas en rebeldía. Pero si andas conforme a la voluntad de Dios, entonces gózate de que Dios te use para expulsar estos espíritus inmundos. Amén. Entonces, ¿qué poder tenemos nosotros sobre los demonios? Tenemos todo poder y autoridad, no por nosotros mismos, sino por el nombre de Yeshua, quien fue aquel que pagó el precio. Dice: porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esto lo dice en Juan 4:4. El creyente en Cristo tiene poder sobre todos los demonios. El creyente, el que obedece, el que anda en santidad. Cuando el Señor Yeshua envió a sus discípulos a su misión, les dijo que les daba toda potestad sobre toda fuerza del enemigo. Esto lo vemos en Lucas 10, 19, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes. ¿Qué es hollar? De pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces podemos ver que Cristo nos ha dado todo poder sobre los demonios. Pero como tienes todo poder sobre los demonios, tienes que ver si has tenido poder sobre tu dominio en tu alma, en tus emociones. Porque aunque Cristo nos dio poder sobre los demonios, si tu condición es carnal y no es espiritual, tienes que tener mucho cuidado. Entonces vemos cómo Yeshua nos dio un potestad sobre pisar las serpientes. Ya sabes quién es la serpiente, el adversario. Sobre escorpiones y toda fuerza del enemigo. O sea, Él nos ha dado toda autoridad a nosotros. Pero, ¿qué cuenta le vamos a presentar al Señor? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra condición? Entonces, expulsión de demonios es de tener mucho cuidado. Y no solamente para expulsar, sino tu vida diaria. Tu vida diaria tiene que caminar en santidad, en entrega, en comunión con el Señor. Entonces vamos a ver que qué poder tenemos sobre los demonios. Tenemos el poder de atarlos en el nombre de Jesús. De atar al hombre fuerte. Esto lo vemos en Mateo 12 del 28 al 29. Dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, decía Yeshua, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. ¿Qué les está diciendo aquí Yeshua? Yeshua les está diciendo: yo les estoy dando evidencias de que el reino se ha acercado a ustedes. Así como a nosotros nos dio evidencias Yeshua de que el reino de Dios no lo acercó a nosotros a través de tan grande salvación, así les estaba diciendo a los fariseos. Entonces, así como Yeshua ataba a los hombres fuertes, nosotros también nos dio esa autoridad para atar a los hombres fuertes. También tenemos poder sobre los demonios, ¿cómo? Ordenándoles que salgan fuera con autoridad.
Se necesita esa autoridad de parte de Dios sobre nuestras vidas para poderlo hacer. Esto lo vemos en Lucas 8:29, dice, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. O sea, ¿quién? Pues Yeshua mandaba que el espíritu saliera de el espíritu inmundo, porque en ese hombre había un espíritu inmundo. Dice, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Aquí podemos ver que Yeshua tenía todo poder y toda autoridad para liberar a este hombre que estaba esclavo del pecado, y el pecado te lleva a otro pecado, y eso va abriendo puertas a los demonios. Entonces, el poder que tenemos sobre los demonios es ordenarlos que salgan con la autoridad en el nombre de Yeshua o de Jesucristo. Otro poder que tenemos es que debemos arrojarlos al abismo y con seguridad. En Lucas 8:31 dice, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. O sea, los demonios le rogaban a Yeshua que no los mandara al abismo, porque aún no era su tiempo de irse al abismo. Entonces Yeshua los dejó porque no era su tiempo. Pero una vez que ya Yeshua pagó el precio por nosotros, entonces ya nosotros podemos arrojarlos al abismo, porque Yeshua pagó el precio ya para redimirnos, para liberarnos y para nosotros expulsarlos en el nombre de Él. Podemos ver con el Gadareno, tenemos el mejor ejemplo. Lo reconocían y sabían de su autoridad de mandarlos al abismo, y así Yeshua nos deja toda su autoridad, y aún cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haremos. Él lo prometió que lo haríamos. Esto lo podemos ver en Juan 14:12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayor hará, porque yo voy al Padre. O sea, ¿qué está diciendo Yeshua? Yeshua nos ayuda porque ya está con su Padre para interceder por nosotros. Es decir, nosotros no hacemos la expulsión, nosotros no hacemos la liberación, sino que Yeshua está con su Padre Celestial, está al lado de Él y intercede por nosotros, que nos ayude a hacer esa liberación a través de su Santo Espíritu. Amén. ¿De qué manera podemos atormentar un demonio? Recordándole lo que le sucedió y lo que le sucederá, o recordándole su futuro al adversario. Esto lo vemos en 2 de Pedro 2:4. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Entonces le vamos a recordar un día, una de las formas en las que podemos echar fuera un demonio es anunciándole que está preso y que le espera el juicio final en el lago de fuego. Esto lo vemos en Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí podemos ver que dice que el diablo que engañaba, o sea que tenemos que recordar siempre que el diablo es un engañador, que está lleno de mentiras. Y esto puede llevarte a ser tú también un engañador y ser lleno de mentiras. Entonces no le des lugar al diablo. Resiste toda tentación, toda mentira, todo engaño, todo orgullo, toda soberbia. ¿Para qué? Dice, para que todo aquel que no obedezca la palabra del Señor, pues irá al lago de azufre y será atormentado día y noche también, por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, tenemos un compromiso
ya no de expulsión, sino de seguir en la obediencia, en la voluntad de Dios, porque así como ellos fueron lanzados al lago de azufre, pues aquel que no obedezca va a ser lanzado al lago de azufre o al infierno y será atormentado día y noche y ya no podrá salir. No es como están mintiendo en una falsa doctrina por ahí que dice que estás en el purgatorio y que si te dice sabe cuántas cosas o pides sabe cuántas cosas en la iglesia te sacarán. No, ya no, porque por eso dice que Él escribió en nuestros corazones la palabra para obedecerla. Entonces, si no queremos ir, que nos manden al lago de azufre y ser atormentados día y noche, pues hermanos, reflexionemos, pensemos y analicemos hacia dónde queremos estar en nuestro futuro cuando el Señor nos mande llamar a su presencia. Amén. ¿Cuál es el objetivo del Ministerio de Liberación? El objetivo es traer libertad total al hombre en su espíritu, alma y cuerpo, a fin de presentarlo perfecto ante la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Entonces este es el objetivo. El objetivo es que el hombre sea libre en esas tres áreas: cuerpo, alma y espíritu. Entonces para eso vino Yeshua, para deshacer toda obra del diablo, el cual nos tenía atados en el alma, el cuerpo y el espíritu. Pero cuando tuvo la misericordia Dios de enviarnos a su Hijo para tan grande salvación, nosotros fuimos liberados. Amén. Entonces vemos el objetivo de la liberación es que Jesucristo vino a darnos vida en abundancia. Perdón. En Juan 10:10 dice, el ladrón, fíjense bien, el ladrón, ¿quién es el ladrón? Pues el diablo. Solo vino para robar, para matar y destruir. Para esas tres cosas vino el diablo a esta tierra. Pero Yeshua dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué quiere destruir el diablo? Tu vida y tu familia. Entonces, como ladrón vino a eso. Vino para robar ¿qué? Pues robar tu paz en tu corazón, robar la palabra. ¿Vino para qué? Para matarte el alma, para matarte tus emociones, tus sentimientos, para degradarte, para pisotearte, para hacerte sentir que no vales nada, que no eres nadie. Vino a matar el alma. Pero nosotros tenemos esa esperanza, hermanos, que Yeshua, como lo tenemos en nuestro corazón, nos da vida. Y dice que nos da vida en abundancia. Y Él no es un engañador como el diablo es un engañador. Yeshua nos da la vida en abundancia. Entonces tomamos la mejor decisión. Entonces el objetivo de la liberación es que Dios nos quiere libres del cuerpo, alma y espíritu. Esto lo vemos en Tesalonicenses 5:23-24, dice, y que Él mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Quién nos va a santificar? El Dios de paz. Por completo, o sea, Dios nunca hace nada a medias, lo hace completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que quiere el Padre? Guardarnos irreprensibles. ¿Por qué? Porque la venida del amado Yeshua va a ser con juicio. Ya no va a ser como sufriente, como vino, como se entregó. Ya no va a venir a eso, sino que va a venir a juzgar, a hacer juicio. Va a venir con enojo, con autoridad Yeshua. ¿Por qué? Porque conocimos la palabra. Entonces el Padre quiere conservarnos irreprensibles para cuando venga su amado Hijo Yeshua, nos llame a entrar a su reino celestial. Amén. El 24 dice, fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. O sea, Dios siempre ha sido fiel.
y las cosas que Él dice que hará, las promesas que nos da, las cumplirá en nuestras vidas. Amén. Entonces, otro objetivo del Ministerio de Liberación es que Yeshua anhela a su iglesia limpia y purificada. Esto lo vemos en Efesios 5 del 25 al 27, dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Está hablando, les está enseñando, está demostrando cómo Yeshua se entregó por ella. Por eso dice que maridos amen a sus mujeres. No las maltraten, no las pisoteen, no destruyan su alma, suplan sus necesidades, suplan su economía, suplan todo como Yeshua, a ti como varón te ha suplido todo. Yeshua no te ha dejado, Yeshua te ha suplido absolutamente todo para que tú suplas a tu familia. Es decir, lo que Dios ha entregado a ti es para que tú suplas a tu esposa, a tus hijos, a toda tu familia. Así como Él se entregó, dice que te entregues por tu familia también. Porque Yeshua quería una iglesia para Él mismo, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Dios quiere que tú también le des la palabra a tu familia, que es la que purifica, que es la que lava, que es la que levanta, que es la que transforma el alma y el corazón. Tú no puedes cambiar a nadie. La palabra es la que cambia y transforma. Entonces tienes que dar la palabra a tiempo y a destiempo antes de que sea tarde. Esa es la finalidad de que Jesús anhela una iglesia limpia y pura, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, el objetivo de este ministerio no está en la escritura, no está como un ministerio de liberación, claro que no está, pero aquí es obvio que tú al estudiar la palabra, ves cómo Yeshua se estaba en este ministerio de la liberación. Entonces, ¿para qué es esta liberación? Para guardarnos una novia sin mancha, sin arruga, delante del Señor, santa e inmaculada. Para ese es el propósito, para permanecer santos e inmaculados. Para eso nos liberaron, para estar apartados en todo tiempo para el Señor. Ese es el propósito de estar en esta tierra. Y ese es el propósito de la liberación. Ese es el propósito de Dios, que lo amemos a Él, que nos entreguemos a Él, que nos rindamos a Él. Amén. Otro objetivo de la liberación es liberarnos de toda clase de prisiones espirituales, porque hay muchas prisiones espirituales que atan últimamente al hombre. Ahorita en la modernidad que estamos, la prisión que ata a una persona es que las drogas, porque el alcohol ya lo había, pero ahora son las drogas. Son también los medicamentos, hay atadura en medicamentos y no porque no lo necesites, mucha gente sí lo necesita, pero hay medicamentos que las personas no lo necesitan y son tan desesperadas o son tan frustradas que creen que necesitan algún medicamento. Otra atadura pues son los celulares. Estás todo tiempo en el celular al pendiente y viéndolo, y estas son distracciones que el diablo te está poniendo para no tener una vida en comunión con el Dios Altísimo y con su Hijo. Esa es otra atadura, esa es otra prisión, esa es otra cárcel, estar viciado al celular, estar viciado a las redes sociales, eso es otro vicio. Tú no lo ves como vicio porque dices, no me drogo, no tomo, pero es un vicio estar atado. Entonces dice que Él vino para libertarnos. En Isaías 61 del 1 al 3 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para
para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado y exaltado. Entonces podemos ver que reposó la plenitud de Dios en Yeshua. Entonces, Dios siempre quiere liberarnos, para eso mandó a su Hijo Yeshua, para todas estas cosas hacernos libres. Entonces, si aún tú tienes ataduras no demoníacas, tienes ataduras de cualquier tipo, índole, en tu vida, alcohol, drogas, celular, redes sociales, las modernidades que te presenta el mundo, es el tiempo, hermano, de que seas libre. Él te quiere liberar si tu decisión es ser libre. Entonces todo lo que pidas en el nombre de Yeshua te será dado. Bendiciones, hermanos. Dios te guarde.